Soy Manuel José Rivera Rueda. En el año 51 prestaba mi servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial en Bogotá, cuando a principios de enero y febrero solicitaron información de tropas quienes querían ser voluntarios para viajar a Corea a la guerra de Corea. Mi nombre es Diego Marín Marín. Pertenecí al ejército colombiano desde el año 1951. En esa época había terminado yo mi bachillerato y me enviaron para el batallón Cisneros número 4 en la ciudad de Medellín. Estando allá, seleccionaron a unos cuantos, no sé si por buenas personas o por malas, pero nos seleccionaron y nos dijeron para dónde quieren ir, para Corea o para Colombia o para los llanos. Yo preferí Corea porque al fin y al cabo no lo conocía ni sabía qué iba a hacer allá. Yo me llamo Gilberto González Zapata. Fue inscrito al ejército en Aguadas Caldas a final de 1951 para prestar servicio militar en el grupo de artillería número 4 San Mateo en Pereira. A principios del año 1952 fui trasladado al Batallón Colombia en la Escuela de Infantería en Usaquén. Ahí permanecí hasta agosto de 1952, siendo enviado a Bogotá en un relevo más o menos de 80 hombres que íbamos a sustituir unas grandes bajas que tuvo el Batallón Colombia en Corea. Mi nombre es Santiago Gaona. Presté mi servicio militar en el Batallón de Infantería Colombia. Me ofrecí para ir a Corea voluntario en 1951. Ingresé al ejército el 11 de abril de 1951 en la escuela motorizada. Allí me ofrecí, nos llamaron a que los que queríamos ir a Corea, a que levantáramos la mano, yo la levanté con otros compañeros. Nos trasladaron a la escuela de infantería, allí hicimos el entrenamiento y el 19 de noviembre de ese año, o sea, del 51, viajamos a Corea. Mi nombre es Luis Carlos García Arcila. Presté el servicio militar en Barranquilla, en el batallón La Popa. Y ahí, al mes de estar en el batallón, o un mes y medio, fue incorporado a las filas de los veteranos que íbamos a Corea. Nos seleccionaron para este conflicto de la guerra de Corea y nos trasladaron del batallón Guardia Presidencial a la escuela de caballería en el Cantón Norte de la ciudad de Bogotá. Allí empezó nuestro entrenamiento y empezó a formarse el Batallón Colombia cuando estaban completos los 1.125 soldados aproximadamente, entre oficiales y suboficiales. Empezamos el entrenamiento muy duro. Y así fue que el 22 de mayo de 1951 salimos del Cantón Norte en bus hasta Armenia, en tren hasta Armenia, de Bogotá a Armenia, en tren. Y de allí nos recibió un oficial de enlace que era el teniente Polanía, era el oficial de enlace del Batallón Colombia o servicio de inteligencia también. Allí en el batallón del ejército de Ibagué, ya nos transportaron en bus hasta la ciudad de Armenia. En Armenia pasamos un día en descanso y luego en transporte en ferrocarril hasta la ciudad de Buenaventura. En la ciudad de Buenaventura ya estaba el barco de nombre Aiken Vittori, que fue un barco decomisado en la Segunda Guerra Mundial a los alemanes, y el ejército de Estados Unidos lo transformó para transporte de tropas del ejército americano.
Y ahí salimos de Buenaventura el 22 de mayo de 1951 en este mismo barco, ya el batallón completo con 1.125 soldados aproximadamente, entre oficiales y suboficiales. Llegamos a los 15 días a Hawái, Honolulu, allí tuvimos un descanso de 5 días de vacaciones. De ahí nos embarcamos nuevamente hasta llegar a Pusan, llegamos el 30 de junio de 1950 a Pusan, Corea. De ahí ya salimos, nos desembarcaron y pasamos a formar parte del ejército de las Naciones Unidas y nos concentraron en un campo de concentraciones o de entrenamiento y empezamos a entrenarnos para participar en la guerra de Corea con el ejército americano y de más de 8 países que habían participado en este conflicto. Y es decir, de Sudamérica, el único país que participó en la guerra fue con un batallón, fue el batallón Colombia. Colombia participó con ese batallón. Salí en el batallón, en el 9º relevo del 3er Batallón Colombia y salimos en octubre de 1951 rumbo a Corea en un barco de la Armada Americana. Salimos por Cartagena, llegamos a Hawái, en Hawái estuvimos un día, de ahí seguimos rumbo a Japón y de Japón pasamos a Seúl. Fueron 33 días de viaje. Ahí nos recibieron el ejército americano, nos recibieron, nos llevaron a las habitaciones, a lo que nos correspondía a nosotros, y de ahí ya empezamos lo que fue la campaña en Corea. El primer combate que tuvimos nosotros fue en el Cerro 180, que cuando salimos para el Cerro 180, eso fue el 10 de marzo de 1952, nos dijeron, son 3 cerros igual. En el primer cerro puede que no haya sino un puesto de escucha. Si no hay nada, siguen al segundo cerro. Si en el segundo no hay nada, pasamos al tercero. Si no hay nada, nos regresamos y no hubo nada que lamentar. Nosotros llegamos allá a las 4 de la mañana, empezamos a ascender al primer cerro, no hubo nada. En el segundo ya eran como las 7, 8 de la mañana, cuando empezamos a sentir disparos de los cerros aledaños. Y seguimos avanzando hasta llegar al cerro 180. Ahí fue mucha la masacre que hicimos nosotros y al ejército colombiano también le dieron muy duro, mas sin embargo alcanzamos a plantar la bandera colombiana en el cerro 180. De ahí salimos del cerro 180 y nos trasladaron al cerro Olboldi. Olboldi llegamos y nos atacaron los chinos el 23 de marzo, eran por ahí las 5 de la tarde, cuando empezó la columna china a ascender el cerro y fue cuando empezó la batalla de Olboldi. Ha sido las más sangrientas que ha tenido el Batallón Colombia, mas sin embargo no nos dejamos quitar el cerro. En ese cerro recuerdo yo que quedó herido un teniente de Popayán, de los oficiales buenos que hubo, que era el teniente Pedro Caicedo Yacup. Ese teniente perdió en el cerro Olboldi las 2 piernas. Yo lo vine a ver en Popayán después, como a los 10 años más o menos. Estaba en silla de ruedas, sin las 2 piernas. De ahí, de la Escuela de Infantería en Usaquén, fuimos al aeropuerto de Bogotá
y de ahí en avión a Panamá, donde hicimos la primera escala. De Panamá, Puerto Colón, fuimos a San Francisco, California. En San Francisco, California, cogimos el barco para ir a Yokohama en el Japón. Esa fue una travesía de 18 días con sus noches. Ahí nos dejaron en un campamento militar de las Naciones Unidas que se llamaba Camp Stollman. Estuvimos unos 2 días para luego embarcarnos y salir rumbo a Corea en Yokohama. De ahí ya entramos a los campamentos de reserva del Batallón Colombia, estando unos días y luego reincorporarnos a la línea de combate, pero que ya se visibilizaba la amnistía, entonces no participé en combates fuertes, sino en algunas escaramuzas pequeñas, más que todo nocturnas. Corea era una dependencia del Japón desde 1910, la había invadido Japón. Cuando Japón se rindió en 1945, Corea adquirió su libertad, pero era un solo país. No había norte, no había sur. Pero para ese tiempo se reunieron los grandes, los que mandaban el mundo, los que ganaron la guerra, que eran por Rusia y Stalin, por las naciones nuestras, digamos los aliados, estaba Roosevelt de Estados Unidos y Winston Churchill, que era de Inglaterra. Ellos se reunieron en la ciudad de Potsdam, Alemania, y ahí planeando cómo iba a ser el mundo de la posguerra, se dividieron prácticamente el mundo. En esa división de ellos, entonces dividieron a Corea. El norte, a partir del paralelo 38 hacia el norte, quedó bajo la influencia rusa. Y del paralelo 38 hacia el sur quedó bajo la influencia de los aliados, o sea, Estados Unidos y sus aliados. O sea que prácticamente dividieron al país. Ellos querían tener su país unido como siempre fue. Pero el gobierno del sur, inspirado por la política democrática de Estados Unidos, quiso que su país saliera adelante económicamente, primero que todo, a arreglarle la vida a sus ciudadanos. Y descuidó, o no descuidó, sino era que no podía, no tenía medios de fortalecerse militarmente. En cambio los del norte se dedicaron pues, a fortalecerse para invadir, no les importó otra cosa. Y fuera de eso tenían la gran ayuda de China, su vecina, y de la misma Rusia, que les ayudaba con vituallas. Así fue que el 25 de junio de 1950, sin previo aviso, sin una declaración de guerra, sin nada, los ejércitos del norte invadieron a Surcorea. Ahí empezó la guerra. Ya se había formado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y entonces las Naciones Unidas llamaron a los firmantes de ese consejo para que cumplieran las cláusulas. Una cláusula era ayudar a cualquier miembro que fuese atacado sin motivo aparente por otro vecino. Y ahí fue donde Estados Unidos convocó a sus aliados a ayudar a Corea. De Surcorea, de Suramérica, únicamente Colombia contestó al llamado y creando el Batallón Colombia. Que la historia ya de ahí en adelante usted ya la sabe, fue un batallón que se creó, viajó en el 51, viajó a Corea, tomó parte en diferentes y del cual yo hice parte, pero ya en el segundo batallón en la compañía de relevos. Para los combates se seleccionaban los puntos críticos y el ejército americano trazaba las pautas y decía qué batallones y qué soldados se necesitaban para ir y cuántos oficiales. Entonces se los pasaban al capitán Ruiz Novoa y él a su vez lo transmitía a su plana mayor y los comandantes de cada compañía seleccionaban el personal que debían participar directamente en el combate. Estuve herido en el Cerro 180 en compañía del señor coronel comandante del batallón, que era el general Apolinario Puyo, y de ahí ya nos trasladaron a Pusan, al hospital para los primeros auxilios, y a los 15 días nos trasladaron al Japón
al hospital militar. Y allí estuvo también el comandante Jaime Polea Puyo hospitalizado en el mismo salón, en el mismo hospital. Yo, anécdota, lo más bonito es participar y haber puesto la capacidad de un ejército colombiano en la guerra. Se dice, no lo digo yo, lo dicen la historia, que fuimos los mejores combatientes, y poner en alto el nombre del ejército y el nombre de Colombia con su ejército capaz de combatir y defender la democracia de aquel país que fue aniquilado el 25 de junio de 1950, cuando fue invadida Corea del Sur por Corea del Norte y China, y con participación de Rusia. La línea de primer grado era en la posición de combate. En la mitad quedaba una línea que se llamaba línea de segundo grado, que era para apoyar si atacaban la primera línea. Y en la tercera línea, que era ya la parte de descanso, era donde descansábamos todos, y de ahí volvíamos nuevamente a empezar. De la primera línea, de la tercera línea pasábamos a primera, íbamos rebajando nuevamente. A mí me tocó, como miembro del batallón, hacer el curso para mortero 81, que me tocó con el teniente Calixto Cascante, que era de aquí del batallón San Mateo, y luego me trasladaron para la sección de radiooperador. Ya me tocó como radiooperador del pelotón de mortero 81, que fue cuando vinimos a encontrarme. Me encontraba yo en el puesto de observación de mortero cuando vi los chinos, y cerca estaba el comando de pelotón ametralladora, y yo me fui para el pelotón de ametralladora, y el teniente Trujillo Olivares lo vi que salió corriendo y no dijo nada, se perdió. Y yo me asomé a la posición y vi que venían los chinos. Yo le avisé a los otros y salí detrás del teniente. Yo llegué a la posición de mortero por ahí a las 7:30 de la noche, y el teniente Trujillo vino a llegar como a las 11 de la noche al pelotón. Cuando yo llegué al pelotón de mortero, entonces me dice el teniente Calixto Cascante que no tenía apuntadores de mortero, porque los otros estaban heridos, que tomara yo una pieza. Yo tomé la pieza y empecé a dirigir esa pieza hasta que llegó el padre Rojas, que era un padre franciscano, que era el capellán de nosotros, que estaba subiendo munición para aprovisionar a todos las piezas de mortero, y en una de esas explotó oímos que venía un mortero chino, porque uno distinguía el mortero chino del mortero americano, sonaban distintos. Y cuando yo oí eso, yo me tiré al suelo y estalló al otro lado de la posición. Y me empiezan los compañeros: Marín, ¿qué te pasó? Y le dije: nada. Pero miren que el padre Rojas me estaba entregando munición, a ver qué le pasó. Y estaba el padre Rojas sacudiéndose la tierra que le hicieron comer. Estos desgraciados me hicieron comer tierra, pero no más. Ya de ahí salimos para las posiciones, y fue cuando en agosto del año 52 se firmó el armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde se acababa los combates. No podían pasar de Corea del Norte hacia el sur, ni el sur pasar hacia el norte. Ahí ya llegó el cuarto batallón Colombia. El cuarto batallón Colombia ya no le tocó prácticamente hacer nada.
Ya en 1953, en agosto de 53, nos relevaron haciendo ese recorrido de Seúl a San Francisco en avión y luego viajar de San Francisco, California, a Bogotá, a Cartagena en barco y de Cartagena a Bogotá en avión. Ahí fui designado, nos recibieron el batallón de artillería a los que veníamos de relevo y yo ya venía de Cabo Segundo y me asignaron a la escuela de motorizada en Usaquén. Ahí yo tenía solamente 8 meses de Cabo Segundo y debía tener un año para poder solicitar la baja. Fue así como permanecí unos 6 meses más en la escuela motorizada, me dieron de baja, que la solicité porque tenía otros expectativos de vida, no la militar, y fue así, me regresé a mi pueblo natal, Aguadas, y empecé como funcionario bancario, trabajé en Aguadas con el Banco de Colombia, el Banco Industrial Colombiano, luego me trasladaron a Pácora, Caldas, también en el Banco Industrial Colombiano, de ahí me trasladaron a la Sierra, Cundinamarca, ya con el Banco Cafetero, y del Banco Cafetero me trasladaron a Pijao, Quindío, ahí estuve 9 años, me trasladaron finalmente a Quimaya, donde me retiré pensionado. Y hasta mediados de febrero, cuando ya nos embarcaron al norte, donde está el batallón en línea de combate. Está en la línea de Cungua. Allí estuvimos hasta agosto, pero antes de agosto de lo que iba a decir, tengo que relatarles que fui trasladado de la compañía A, que fue la segunda compañía A, o sea, la primera de relevos. Fui trasladado a la compañía Headquarters. Estando en la compañía Headquarters, me tocó una noche, una patrulla. Habían 2 clases de patrulla, la patrulla de escucha y la patrulla de emboscada. Era más peligrosa la emboscada, a mí me tocó de escucha, fui como segundo comandante de la escuadra, yo era cabo, ya me habían ascendido a cabo segundo. Todo fue muy bien, en las horas de la mañana me llamaron a que fuera al S2 a dar informe sobre la patrulla, fui y a las 9 de la mañana más o menos terminé la entrevista con el mayor Leiva, que era el segundo en mando. Me fui a desayunar a la compañía B y yendo para allá me recogió un jeep manejado por un muchacho recién llegado allá. Íbamos lo más de bien hasta que los chinos nos agarraron a mortero. No nos cayó un mortero encima, pero este muchacho se enloqueció del miedo, salió de la carretera, cogió una curva que estaba minada, el carrito voló en pedazos y yo fui herido, a Dios gracias. Quedé mal, pero sin consecuencias. De ese día me recogieron en el helicóptero, me sacaron en el helicóptero de Corea, fui a dar a Osaka, en Osaka estuve en el hospital un mes, de ahí me pasaron a Tokio, ahí también estuve bastante tiempo, de ahí me pasaron a Japón, en las Cabañanas, ahí estuve 28 días, y de ahí a San Diego, California. California no, San Diego es California. Bueno. Y ahí me parece, mi recuerdo, si no me engaño, estuvimos unos pocos días en San Antonio, Texas. De ahí a Colombia. Bien, de Colombia, en los 3-4 batallones que puso 5.100 hombres. De 1951, que llegó el primer batallón a Corea, hasta el 53, que se firmó el armisticio. 5.100 hombres. De esos 5.100 hombres, en combate murieron 163. Ese es el dato oficial dado por el Ministerio de Defensa. Los otros datos de cuántos prisioneros, cuántos no lo sé, ni cuántos llegaron, pero ese es el dato de los que cayeron en combate. Fueron 163 y un poquitico más de 400 quedamos heridos. Yo no quería ir, pero me tocó ir porque era un deber
nuestro como colombianos, servirle a la patria y a nuestro país. En la guerra de Corea duré 12 meses. En ese lapso de tiempo yo fui herido en combate 2 veces, una en un brazo, el brazo izquierdo, y otra en la pierna izquierda. De gravedad más que todo, pero me rescaté afortunadamente porque los servicios en esos países son extraordinarios. Viajé a Japón, a los hospitales de ese país, y ahí tuve un servicio de mes y medio por cada herida, así que duré por ahí 3 meses en Corea en hospitales militares. Volví y regresé a Corea, y ya en ese tiempo se me vencía el tiempo cumplido, y regresamos nuevamente a nuestro país. De las anécdotas, diría yo, peligrosas y difíciles, los combates que tuvimos en el cerro del Oxbaldy, en cual fue herido en la pierna de izquierda, ya había dicho, y en el brazo izquierdo en otro combate que fue en el cerro 180. Desafortunadamente nuestro país no nos ha respondido como debía ser, pero sí le debemos mucho a Corea del Sur, que siempre se ha esmerado por nosotros hasta el momento, cosa que estamos sumamente agradecidos. A los combates se seleccionaban los puntos críticos y el ejército americano trazaba las pautas y decía qué batallones y qué soldados se necesitaban para ir, cuántos oficiales. Entonces se los pasaban al capitán Ruiz Novoa, y él a su vez lo transmitía a su plana mayor, y los comandantes de cada compañía seleccionaban el personal que debían participar directamente en el combate. Yo estuve herido en el Cerro 180 en compañía del señor coronel comandante del batallón, que era el general Apolinario Puyo, y de ahí ya nos trasladaron a Pusan, al hospital para los primeros auxilios, y a los 15 días nos trasladaron al Japón, al hospital militar, y allí estuvo el comandante Jaime Apolinario Puyo hospitalizado en el mismo salón, en el mismo hospital. Ya después de que nos trataron las lesiones personales por causa de las balas de nuestros enemigos, nos trasladaron a Colombia del Japón en barco hasta Cartagena. En Cartagena ya el traslado fue por avión, pero una Catalina, deja que acuatiza en el agua, en el puro piso físico, sin asientos. Entonces no se cumplió lo que el gobierno de esa época nos prometió, que nos daban al regreso de Corea, nos participaban en vivienda, en becas para estudiar y empleo. De eso no se dio nada. Hoy día tenemos unas ayudas para estudiar los hijos o los nietos o bisnietos por parte de los industriales de Corea. Nuestro gobierno nos abandonó totalmente. Yo salí del batallón de sanidad del ejército, que estaba en el 20 de julio en Bogotá, y me dediqué a estudiar, a seguir mis estudios universitarios en la Universidad Cooperativa del Ejército, que queda en la carrera sexta con calle 12, en Bogotá. Y luego, ya debido a que no había recursos de mis padres para seguir mi carrera de abogado, opté por ingresar a la policía, donde hice mi carrera de agente hasta llegar al grado de sargento mayor, de que hoy me
me da orgullo decirlo, haber hecho mi carrera en la Policía Nacional. Fue un hecho maravilloso y siento orgullo haber seguido participando en mi patria, en la defensa de la democracia y en ayudas y a defender la honra y vida de los ciudadanos, que es la misión de la Policía Nacional. Defender la honra y vida de los ciudadanos, que son los que pagan sus impuestos para que le paguen a las instituciones. La mayor anécdota, lo más bonito es participar y haber puesto la capacidad de un ejército colombiano en la guerra. Se dice, no lo digo yo, lo dicen la historia, que fuimos los mejores combatientes, y poner en alto el nombre del ejército y el nombre de Colombia con su ejército capaz de combatir y defender la democracia de aquel país que fue aniquilado el 25 de junio de 1950, cuando fue invadida Corea del Sur por Corea del Norte y China, y con participación de Rusia. Ya en diciembre empezamos el retorno de los batallones, de los 2 batallones que quedan allá, el 3er y 4º. Regresamos a Colombia el 23 de diciembre, después de haber llegado a San Francisco. Pasamos San Francisco a Nueva York, y de Nueva York nos embarcamos para salir con un personal de puertorriqueños a dejarlos en San Juan de Puerto Rico y de ahí seguir a Cartagena. Ese fue un viaje largo prácticamente, porque el camino decíamos que era cortico, pero en realidad fueron como 6 u 8 días en el barco de mar. En San Juan de Puerto Rico recibieron muy bien a los veteranos. Nosotros llegamos el 23 de diciembre a las 11 de la mañana y no nos tenían ningún recibimiento. Nos bajaron al muelle, y en el muelle nos hicieron formar y esperar a que vinieran dizque los buses por nosotros, y a las 7 de la noche fueron unas volquetas por nosotros. Nos dieron comida y que salimos ya para Colombia, para Bogotá, a las 7 de la noche. Resulta que pasaron las 7, las 10, las 12 y nos cogieron las 12 de la noche del 24, todavía en el aeropuerto esperando que llegara el avión. Llegó el avión por ahí a las 2, 3 de la mañana. A esa hora llegamos nosotros, abordamos el avión, llegamos a Bogotá y no nos tenían ni siquiera alojamiento. Nos entregaron unas cobijas y vayan a buscar dónde dormir. A las 6 de la mañana, la diana, al levantarse todo el mundo, nosotros no habíamos dormido absolutamente nada tampoco. Y que iba a haber un almuerzo de camaradas, nada más. Y pensamos que nos iban a dejar salir el 24 de diciembre para estar con las familias. Y resulta que eso se prolongó hasta el 28 de diciembre. El 28 de diciembre nos dieron salida ya, y lo único que nos dieron fue 2 tiqueticos donde decía: señor jefe de estación de La Sabana, sírvase despedir un tiquete en tercera para el soldado Diego Marín, quien viaja de civil en misión de orden, Bogotá, Ibagué. Tome estos 5 pesos para que paguen el pasaje de Ibagué a Armenia. Otro tiquete de la estación de Armenia para que nos trajeran aquí a Pereira. Eso fue todo prácticamente el periplo de nosotros, que fue muy triste, doloroso, lamentable, porque el gobierno colombiano, que tanto nos había ofrecido, no nos cumplió nada, que nos iban a dar beca, que nos iban a dar estudio, que nos iban a dar puesto. Ni beca, ni estudio, ni servicios médicos, ni nada. Nosotros salimos
con una mano adelante y otra atrás. Y hasta hoy, que ya son 68 años prácticamente de olvido del gobierno colombiano, a diferencia del gobierno coreano, que mal que bien cada año hay una celebración, ofrecen becas para los estudiantes, dan auxilios para los estudiantes de primaria, secundaria y universitarios. Y periódicamente viajamos por cuenta del gobierno de Corea a visitar nuevamente a Corea, que hoy por hoy es totalmente distinto a lo que nosotros dejamos. Es una ciudad populosa donde no hay, siempre nos reciben con honores, con la venia, porque el gobierno o la ciudadanía coreana siempre es con la venia para saludar. Y aquí vino en estos días el cónsul, el embajador, y con su señora nos atendieron maravillosamente, ellos, no nosotros a ellos, sino ellos a nosotros, y había que ver qué eran las atenciones. Hubo reunión con el alcalde se le puso a la orden, y eso estamos esperando, a ver qué es lo que nos van a dar después de 68 años, que se acuerden de nosotros. Ya somos gente de más de 80 años, porque yo en este momento tengo 86 años, todavía me siento bien, pero falta más. Yo creo que dentro de poquito ya colgamos los tenis. En el contingente que fuimos 5.100 hombres y de ellos regresamos 4.100 aproximadamente. Yo me retiré, pero me retiré con una despedida sumamente triste, porque solamente nos daban por los pasajes para que nos regresamos a las casas. Trabajé en muchas partes, pero ya por cuenta personal, y en algunas entidades del gobierno, como en la aduana y en las autoridades y otras entidades del gobierno. Mi nombre es Diana Marcela García, descendiente del veterano Luis Carlos García Arcila en vida y presidente de la Fundación de Veteranos y Descendientes Colombianos de la Guerra de Corea, FUNVE Corea. El motivo por el cual obviamente empezamos con la fundación se debe a que de niña venía escuchando la historia de mi padre, donde nos contaba cómo había sido la Guerra de Corea, y donde él con un grupo de amigos empieza a reunirse aquí en el eje cafetero hace 17, 18 años, y a contarse las historias y a participar de diferentes momentos entre ellos mismos. Con el pasar de los años se fueron agrupando, y 4 veteranos, dentro de ellos mi padre, conformaron y fundaron la Fundación de Veteranos de la Guerra de Corea, eje cafetero. En esos iras y venires yo venía desde Bogotá, ya que estaba radicada allá, y me nombraron presidente de la fundación ya un año en el mes de abril, para lo cual obviamente venimos trabajando de la mano con la Embajada de la República de Corea y con algunas entidades gubernamentales, con el fin de que sean reconocidos nuestros veteranos como los héroes de Colombia, como el primer batallón que representó nuestro país en guerra internacional. Mi meta y mi misión es definitivamente que nuestros veteranos sean reconocidos en vida, porque pues obviamente ya con ellos tenemos y hemos hecho un ejercicio durante todos estos años donde no hemos sido reconocidos por nuestro país, pero donde obviamente sí vemos que hay un respeto, un cariño y una admiración hacia ellos. La meta es que nuestros descendientes sean las personas que sigan con el legado de nuestros veteranos, y que en memoria de ellos no dejemos caer obviamente todo lo que ellos significan para nuestro país. Con gran orgullo, la Fundación de Veteranos y Descendientes Colombianos de la Guerra de Corea, eje cafetero FUNVE Corea, cuenta con 32 veteranos en vida, y actualmente la Fundación
cuenta con un número significativo de afiliados que son alrededor de 250 personas, donde tenemos viudas, descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Nos reunimos en la Casa La Milésima dentro del Batallón San Mateo cada 2 meses, pero nuestra meta es poder tener nuestros propios recursos para poder tener nuestro espacio, nuestra infraestructura, nuestras propias oficinas y poder desarrollar allí diferentes actividades tanto para los veteranos como para los descendientes y sus familias. Contamos con la energía que hoy en día nuestros veteranos nos ofrecen en el apoyo de poder continuar con este legado. Es decir, que no solamente estamos con el veterano haciendo temas de labor social, sino también aprovechando su conocimiento y las ganas de que ese legado que nos dejan obviamente continúe, y la lucha constante por el no al olvido de lo que fueron nuestros veteranos y lo que representaron no solamente a nivel de región, país, sino a nivel internacional. Desde el fondo de mi corazón, como presidente de la fundación y como descendiente, hago un llamado a las entidades gubernamentales porque realmente reciban el apoyo como tal de las diferentes entidades estatales, y que el proyecto de ley realmente también, que es una de las metas mías, realmente sea aprobado por el Congreso de la República. Es injusto que este proyecto de ley y que ellos reciban en este momento un auxilio llamado en estado de indigencia, cuando lo que tienen que recibir es un auxilio como Héroes de Colombia o una bonificación como tal.